Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo en el nuevo pacto y qué es lo que hace y cómo obra en nuestras vidas. Hoy vamos a ver al Espíritu Santo como ese maestro sobrenatural en nuestras vidas. Ya que el Espíritu Santo nos testifica a nosotros mismos que la palabra de Dios, que la Biblia es verdad y nos capacita para querer nosotros aprenderla y entenderla y nos capacita para poder entenderla. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra de Dios, que es la revelación de Dios hacia nosotros los hombres. Y obviamente como hombres naturales no la entendemos y no la queremos entender. Por eso es que las personas que no conocen del Señor o no les interesa o no entienden la Biblia. Pero nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo, un maestro muy personal que obra en nuestras vidas justamente para qué? Para hacernos entender que la palabra de Dios es verdad y que es una verdad que anhelamos y que la entendemos. Veamos algunos versículos. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo primero que nos dice que hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿dónde vamos a conocer, dónde vamos a encontrar lo que Dios nos ha concedido? En su palabra, en toda la Biblia, en toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí el Señor nos ha dado de su palabra para que nosotros podamos entender qué es lo que nos ha concedido, cuáles son las promesas para nosotros, para el día de hoy y aún para el futuro. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender esto, para saber lo que Dios nos ha concedido. Y miren el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural, el que no conoce al Señor, no puede, dice, entender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En este caso, el conocer de su palabra. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque para él son locura. En un acto de su voluntad, aquel que no conoce a Dios dice, estas son locuras. Estas son cosas que no son para mí. O sea, hay en el hombre natural hay un deseo de no querer conocer la Biblia. Y eso es lo que pasa. La gran mayoría de personas que no conocen a Dios, pues no están interesados en conocer la Biblia. Es más, pueden escuchar de repente algún video o alguna prédica online e inmediatamente lo cambian porque no les interesa. Porque para ellos son locura, dice. Y no las puede entender. Y el segundo aspecto es de que aquel hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios. Puede entenderla intelectualmente de repente, pero no puede entender la verdad de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer que lo que leemos en la palabra de Dios, esto es verdad y esta verdad yo la voy a seguir. Esa convicción de verdad y que debemos seguirla, amarla, entenderla, solo nos la puede dar el Espíritu Santo. Por eso dice que en el verso 12 hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Efesios capítulo 1, verso 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando
¿no? Y está diciendo que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo así? ¿Cómo así vamos a tener esa sabiduría y la revelación de su conocimiento? Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Entonces, ¿cómo es que Pablo está pidiendo que nosotros vamos nosotros a conocer de la sabiduría de Dios y de la revelación de su conocimiento? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, cuando Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber la verdad de las Escrituras, ¿no? Entonces, de nuevo, Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Él nos ha revelado todo lo que Él quiere hacer con el hombre y nos ha dado sus promesas, están ahí. Y entonces, cuando nosotros vamos a leer su palabra, muchas veces si no tenemos al Espíritu de Dios, podríamos estar leyendo y no lo entendemos. Es como si nos pusiéramos a leer un libro en un ambiente totalmente oscuro. Podríamos hacer el esfuerzo, el intento, veríamos algunas formas de letras, entenderíamos tal vez algunas palabras, no con mucho esfuerzo. Pero ¿cuál sería la obra del Espíritu Santo? Es como si alguien viniese y encendiera la luz. Y cuando enciende la luz, entonces alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y podemos leer y maravillarnos de todo lo que dice ahí. Y podríamos decir, oh, acá decía esto y no me di cuenta antes. ¿Por qué? Porque tenemos esas respuestas muchas veces. Es porque el Espíritu de Dios está iluminando nuestro entendimiento. Está, como dice aquí en el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y es por eso que nosotros continuamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios y seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo irá encendiendo esa lámpara en nuestro entendimiento para conocer más y más de lo que ya el Señor nos ha revelado en su palabra. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la cual os ha llamado. ¿Dónde vamos a conocer la esperanza a la cual nos ha llamado? En su palabra. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a conocerla? En su palabra. Ok, entonces el Espíritu Santo va a enseñarnos, va a guiarnos a poder conocer lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Juan vivió en un tiempo, ¿no? Ya al final de sus años de vida, en un tiempo en el cual se empezaron a levantar algunos falsos maestros. Y estos falsos maestros empezaron a decir a la gente que solo ellos tenían la posibilidad de tener el conocimiento y la revelación de la palabra, de que solo a través de ellos podían entender la palabra, de que solo ellos tenían la iluminación para poder entender los escritos de la palabra y ellos son los que iban a transmitir ese conocimiento a los demás. En ese contexto, Juan escribe esta carta y este versículo dice, Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en ustedes. Hablando del Espíritu Santo, la unción que recibieron ustedes permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Miren, hermanos, les decía, ustedes recibieron del Espíritu de Dios. Y por tanto, ¿cómo van a pensar de que solamente van a ser enseñados por un maestro determinado? No. El Espíritu Santo les enseña, dice, todas las cosas y les va a enseñar que todo lo que es verdadero y todo lo que es mentira también, ¿no? El Espíritu Santo les ha enseñado, permanezcan en él, ¿no? En otras palabras, no se dejen llevar por esos falsos maestros que solo les dicen que solo ellos tienen la verdad, que solo ellos tienen la iluminación, que solo ellos tienen la revelación.
sino cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios y pueden entender cuál es la verdad. Es por eso que en la iglesia, en general, que les pedimos a todos los creyentes, que cada uno lea su palabra, que cada uno lea su palabra y que el Espíritu Santo va a irles enseñando a cada uno de ustedes las verdades, las joyas que están ahí en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es nuestro maestro sobrenatural, si queremos llamarle así, que viene y está enseñándonos cada una de las maravillas de Dios. Entonces, no hay un iluminado que nos dé todas las verdades. El Espíritu de Dios puede darnos a conocer las verdades, iluminando nuestro entendimiento como si encendiera la luz, ¿no? En medio de un cuarto oscuro para nosotros poder conocer, entender y disfrutar las riquezas de la palabra de Dios. Ok, entonces esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿no? Pablo decía, les damos gracias a Dios que ustedes recibieron nuestras palabras, no como la palabra nuestra, sino como palabra de Dios, ¿no? Y por ello ustedes caminaron según la verdad. Ok, entonces recordemos que en ese tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo a través de las cartas que enviaban los apóstoles y por tanto esa era la palabra de Dios que se empezaba a difundir. Hoy obviamente ya no es ese tiempo, ¿no es cierto? Ya no se está escribiendo la Biblia, ya la Biblia fue escrita y fue sellada en Apocalipsis y por tanto ahora como nosotros entendemos este versículo ahora para nosotros, ¿no? En la aplicación de nuestra vida, dice, porque de la misma manera, ¿quién nos hace entender que la palabra de Dios, que la palabra que leemos es palabra de Dios y no palabra de los hombres? El Espíritu Santo. Porque ustedes han escuchado seguramente mucha gente que no conoce al Señor, lee la Biblia y dice, o nos habla de la Biblia diciendo, pero esto es palabra de hombre, estos solo son escritos por hombres, esto es escrito por los hombres, por los apóstoles, y empiezan a poner diferentes eh, eh, trabas al que alguien pueda profundizar y conocer más de la palabra de Dios. Pero los creyentes que decimos, esto es palabra de Dios, y reconocemos la palabra de Dios, y nos emocionamos con la palabra de Dios, y disfrutamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía justamente a eso, a poder conocer que esta palabra es palabra realmente de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces está Él iluminando nuestro entendimiento para conocer la verdad revelada de Dios, ¿no? Y está dándonos a conocer todo lo que Dios ha manifestado en su palabra. Dios nos va a hacer escribir nuevas cosas, no va a hacernos ver nuevas cosas que no estén en su palabra, porque toda la revelación está contenida en su palabra. Por tanto, el poder entender, el abrir los ojos, va a estar obviamente enmarcado dentro de su palabra. La otra pregunta que podría surgir de esto, entonces, si el Espíritu Santo viene y nos enseña todo, como decía inclusive en Juan, ya no necesitamos maestros en la iglesia que nos enseñen, maestros humanos que nos enseñen. Pues no, tampoco, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en primera de Juan dice que la unción les enseña todas las cosas, es verdad, es cierto. Es una verdad muy clara en las escrituras. Sin embargo, tenemos que entender el contexto en el cual escribe
Juan, como ya lo habíamos mencionado. Y además, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no hubiese necesidad de maestros humanos, entonces el Señor no levantaría pastores y maestros para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No, no es cierto. Es necesario también, porque el Señor nos ha regalado y nos va a regalar, nos ha regalado en toda la historia, maestros que han enseñado, que han ilustrado nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo estará ahí confirmando si estas enseñanzas son reales, son verdaderas o no. Pero en la eh, soberanía de Dios, a Dios le ha placido ello, darnos a conocer a nosotros, pero también hay muchas cosas en las cuales nuestro entendimiento no va más allá por diferentes circunstancias. Pero el Señor regala a algunos maestros a la iglesia para que podamos nosotros entender mejor las verdades de su palabra. ¿Es necesario maestros humanos? Sí, la palabra de Dios nos muestra ellos. Pero no se trata de creer a los maestros al 100%, sino se trata de que nosotros también confirmemos con la palabra de Dios si lo que nos enseñan es verdad y está conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién nos va a dar esa aseveración de que eso es cierto, de que lo que nos enseñan es verdad? Solo el Espíritu Santo, nuestro maestro sobrenatural, muy particular para cada uno de nosotros. Y obviamente, si nos enseñan, hay personas que nos enseñan y el Espíritu Santo nos enseña, esto no significa tampoco que nosotros no vamos a estudiar diligentemente la palabra. El hecho de que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, no significa que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, debemos procurar presentarnos delante de Dios. Como obreros dice que sabemos usar la palabra de verdad. Entonces, ¿hay maestros humanos? Sí. ¿El Espíritu Santo nos enseña? Sí. Pero eso implica entonces de que suficiente con lo que me dicen y con lo que yo aprendo de mi lectura. No, tenemos que estudiar más, aprender a usar bien la palabra de verdad. Y eso implica que nosotros podamos entender de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a cómo vayamos profundizando, es que estudiemos más acerca de la palabra misma de Dios. ¿No? Hay mucho campo para estudiar acerca de la palabra de Dios, contextos históricos, lingüísticos, culturales, los mismos idiomas bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes campos en los cuales podemos profundizar aún mucho más para poder conocer y entender la verdad de la palabra de Dios. Entonces, debemos estudiar cada vez más la palabra de Dios. Sí, necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber usar bien la palabra de verdad. Porque a veces, con todo, con muy buenas intenciones, nosotros podemos extraer un versículo. Pero cuando no lo hemos entendido bien, podemos usar mal ese versículo. Y necesitamos que entender para poder usarlo bien, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestra guía en ello. Recordemos, aquellos que no conocen al Señor, obviamente, no van a entender y no van a querer entender la palabra de Dios. Pero los que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a qué? A anhelar la palabra de Dios, a querer conocer, a querer estudiar, a querer saber lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y solo el Espíritu Santo va a enseñarnos esas verdades.
¿Necesitamos maestros humanos? Sí. Esos maestros humanos nos guiarán el camino, pero solamente el Espíritu de Dios va a nosotros confirmarnos y decir, wow, esto es verdad o no es verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Necesitamos estudiar la palabra? Sí, definitivamente. Necesitamos estudiar y profundizar aún más el estudio en la palabra de Dios. Y de la misma manera, el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento para conocer más de su palabra. Debemos entonces nosotros orar y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos a su palabra, a poder entender nosotros su palabra. Porque su palabra es una lámpara que guía nuestras vidas. No temamos, abramos nuestras Biblias, leamos nuestras Biblias, estudiemos nuestras Biblias. No temamos, tenemos al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo un maestro que nos va guiando diariamente. No estás solo, no pienses que de repente tú no has sido un lector de un libro, no pienses que de repente tú no has tenido entendimiento de cuestiones lingüísticas acerca de un libro. No, no se trata de ello. Porque por encima de todas esas barreras que nosotros podamos tener o poner, el Espíritu Santo es un maestro que sabe cómo enseñarnos a nosotros, aún con cada una de nuestras limitaciones. Así que no temas agarrar tu Biblia y ponerte a leer tu Biblia. Vas a ver cómo el Señor va a enriquecer tu vida y tu vida va a ser transformada por el poder mismo de la palabra de Dios. Hasta la próxima.